Halo Halo, Rammstein fans. ¿Qué es un demo? Bueno, musicalmente hablando, el demo de una canción no es más que una versión no finalizada de las mismas. A veces se utiliza para promocionar a la banda y en otras es simplemente un proyecto en el cual se está trabajando. Por tanto, aún no tiene una forma definitiva. Muchas veces los demos se quedan solamente como eso, un proyecto, es decir, nunca ven la luz en su forma finalizada. De esta manera, algunos de esos elementos se agregan a otras canciones o simplemente quedan en el olvido. También se puede dar el caso de que un demo se transforma tanto que a la canción definitiva apenas le quedan pequeños rastros de este y en otras ocasiones tan solo se le agregan o restan algunos sonidos. En teoría, un demo es algo que un fan no debería escuchar, pues es un tema que aún no ha madurado lo suficiente como para ser comercializado, pero a lo largo de los años, los fans de Rammstein hemos tenido acceso a una enorme cantidad de demos de la banda. Algunos son de las cintas promocionales de sus primeros años, algunos otros tocados en vivo, unos más filtrados, ilegalmente claro, y unos pocos, muy pocos realmente, publicados por la misma banda. Bienvenidos a In der Dunkelheit. En este video hablaremos de las diferencias que guardan los demos con respecto a las canciones definitivas. Ya saben que mi nombre es Abe, no Abe, comenzamos. Ok, la verdad es que considerar absolutamente todas las diferencias que hay entre demos y canciones generaría un video extremadamente largo y en muchas ocasiones las diferencias son superficiales, es decir, simplemente cambia la duración, la calidad y sonido de guitarras y sintetizadores, letras acomodadas de forma ligeramente diferente, la calidad de la voz o la canción en general. Por ello, en este video trataré de enfocarme en los cambios que considero importantes, esos que le dan una perspectiva totalmente diferente a los temas en cuestión, le restaban mucho a la canción o que es una lástima que no estén en la versión definitiva. Ustedes serán los jueces de si estos cambios fueron para bien o para mal. Siendo así, ahora sí, comenzamos. De los primeros años de la banda tenemos conocimiento de muchos demos. Algunos son conocidos porque fueron incluidos en las diferentes cintas grabadas por la banda, otros tocados en vivo y unos cuantos sabemos que existieron, pero nunca los hemos escuchado realmente. Como lo dije hace rato, la mayoría de ellos tienen cambios muy leves con respecto a su forma definitiva. Aún así creo que es importante al menos mencionar algunos nombres. The Richer fue el nombre de los demos con los que la banda trabajó hasta llegar al tema The Red So Good. Halo Halo se convirtió en Das Alte Lied. Juguetearon también entre el nombre Fleisch y Weißes Fleisch, y Kinski durante un tiempo fue Heirate mich. También sabemos que la primera cinta de la banda contenía 4 tracks y que estos estaban cantados en inglés. Se sabe solamente de la existencia de Weißes Fleisch durante esos días, así que es probable que exista el demo en inglés de esta canción junto con las otras 3 de la cinta. En fin, en los primeros años la banda trabajó en Seaman bajo el nombre Matros. Esta canción tenía una duración un poco mayor a la de la versión definitiva y de ella destaca un silbido que más tarde fue eliminado. Schwarzes Glas es un demo que la mayoría de los fans conocemos y lamentamos que nunca haya sido concluido. Aunque podemos escucharlo en muchos sitios, en el estricto sentido todo fue desechado y lo único que la banda conservó fue el riff que más tarde fue incluido en Der Meister. Jederlacht es otro que lamentamos nunca se publicara. Sabemos de su existencia por sus interpretaciones en vivo, pero nunca fue publicado de manera oficial. De esta canción, la banda solo conservó un par de líneas que más tarde incluirían en la canción Adiós. Junto a Jederlacht llegó Beast. Esta canción fue bautizada de esta manera por un fan, pero en realidad se llama TR, como Paul y Flake llegaron a indicarlo en algún momento. Más allá del nombre, la canción no tiene elementos en común con el tema que se publicaría en 1998 y siendo sincero, a mí me gustaría escuchar una versión de estudio de esta canción. Der Bringer fue el nombre previo a Voltir das Bett in Flammen ziehen. Este tema tuvo un par de demos, pero destaca el primero de ellos porque su intro era un tanto diferente. Y la letra era significativamente distinta a la que conocemos actualmente. Retomando el demo Kinski,
Este no es muy diferente a la versión definitiva de Hayrat Emish, pero sí omitía algunas partes de la letra, o mejor dicho, los coros, y su final cambiaba bastante repitiendo uno de los versos. Africa era el nombre del demo que más tarde se convirtió en Sense Out. Tiene diferencias importantes en cuanto a la letra, pero creo que es un poco más notorio el riff de guitarra, que es considerablemente distinto en algunas partes de la canción. Spiel mit mir también tenía versiones diferentes cuando se tocaba en vivo. La verdad es que la guitarra en el momento que explota la canción es algo que se extraña en la versión final. Y bueno, también de la época de Sense Out tenemos Fire Rider. También fue interpretado en vivo y se publicó en el single Engel Fan Edition y más tarde en Raritaten y remixes. Todos los fans conocemos el demo, pero también desearíamos que hubiera sido finalizado. Hay ligeras diferencias entre la versión publicada y las que se interpretaron en vivo, pero sinceramente no creo que sean tan relevantes. Y llegamos a Motar. Algunos de sus temas fueron tocados antes del lanzamiento del disco, por lo que existe material grabado el día 16 de abril del año 2000 en el que se pueden apreciar las versiones demo de sus canciones. De esta manera, sabemos que al inicio la canción Adiós tenía una letra un tanto más oscura, Sone era nombrada como Klitschko y en sus coros se omitía el característico Here Come the Sun. Una que tenía un nombre diferente era la canción Mein Herzbrand. Al inicio era llamada Sandman y su letra también era un poco diferente. Durante la presentación del 16 de abril también se tocó por primera vez On a Dish. No hay registro de cómo sonaba, pero se dice que era similar a la versión beta que viene incluida en el sencillo de la canción. Otros temas que fueron tocados esa noche, pero con otro nombre, fueron Flake Blues, que más tarde se tituló Swita, y Punk, que se convertiría en Firefly. De Aleluya también conocemos el demo. La canción es prácticamente la misma que viene en el sencillo de Lynx, solo que en su nombre se conserva la H del final y no tiene el mismo intro. Se limita a entrar directamente con las guitarras. Además, el bajo es un poco distinto en los coros y desaparecen varias de las ambientaciones del teclado. La verdad es que el demo de esta canción lo escuché antes de su versión final, en ese momento me encantaba, ahora lo siento un poco hueco. En fin, sabemos que Strift Nicht von mir tuvo diferentes versiones, o al menos se planeaba grabar varias de ellas. Algunas de estas eran con distintas cantantes invitadas, pero el único demo del que hay registro se grabó durante las sesiones de Motar, y este se filtró en el año 2008. Es un demo en el que la canción se interpreta totalmente en alemán y se omite la voz femenina, también es aún más suave que la versión final. Una canción que se remonta hasta la época de Reise Reise es Eisenman. Este demo se filtró hasta el año 2010, pero fue dejado de lado. Tampoco hay elementos que se hayan usado para otras canciones. Algunos fans guardan esperanza de que en algún momento sea retomado, pero sinceramente dudo que eso pase. Así que solo queda disfrutar el demo. De esta manera llegamos a la época del IFA, donde las cosas cambiaron bastante, o al menos tenemos conocimiento de estos cambios por la cantidad de demos que fueron filtrados, pero siguiendo la línea del video, solamente hablaré de los más importantes. La canción Bite Minds Heil tuvo un demo instrumental en el que el teclado le da un ritmo y un sonido muy distinto al definitivo. En algún video mencioné que Pussy pasó por varias transformaciones. Fue una canción totalmente en alemán, después enteramente en inglés, hasta que llegó a lo que conocemos. De esta manera, tuvimos el demo de Rasmus, o en su momento llamado Was ich liebe,
una versión temprana de lo que más tarde se convirtió en Pussy, aunque algunos de sus versos se mantuvieron y dieron forma a la canción Was ich liebe del último álbum. Ich liebe nicht, dass ich was liebe. Ich liebe nicht, dass ich was liebe. Rasmus tenía una melodía parecida a la final de Pussy, mientras la letra era distinta. Kann auf Glück verzichten, weil es Unglück in... Lo contrario sucedía con el demo Pantera, en el cual la letra en inglés de Pussy ya estaba más o menos clara, pero la melodía era la que más tarde se convirtió en Give Mir Deine Augen. Too big, too small, it doesn't matter, you're... Después llegó un demo más parecido a la versión final de la canción. Tenía la misma estructura, aunque este mantiene la letra totalmente en inglés, además de un par de detalles en el teclado que fueron sacados en la versión del álbum. Too big, too small, size doesn't matter, just a little bit, just a little bit. Ya que hablamos de Give Mir Deine Augen, el primer demo de esta canción era llamado Sirin, y es más o menos igual a la definitiva, con algunos arreglos extra del teclado. Völlig hilflos muss ich äugen, womit sie ihre Jungen. Hay otro demo de esta canción, el cual incluía un sonido del teclado que al final fue quitado y sinceramente me parece lamentable. Acá podemos escucharlo mejor. La verdad es que este sonido es hermoso y no sé por qué lo sacaron. Y hablando de más elementos omitidos, Mainland es un tema que me duele bastante. Esto porque el demo se filtró un par de días antes del lanzamiento oficial de la canción y la versión definitiva omite algunos elementos que me encantaban. Por ejemplo, el intro. También se eliminaron algunos detalles en el coro. Y las guitarras en el intermedio me parecen más épicas. Bueno, la verdad es que ya me acostumbré a la versión final, pero cuando se estrenó me parecía incompleta la canción. Prefería el demo. Vinablut o Sideberite, como se llamaba inicialmente la canción, también eliminó algunos elementos, por ejemplo, el suave teclado que suena en el intro antes del inicio orquestal. También se quitó el acompañamiento que el bajo hacía durante los versos. Del mismo modo, en una versión demo de Vinablut también se escuchaba el teclado que más tarde nos deleitaría en vivo. Y al final volvía a la suavidad del inicio. Mear también tuvo ligeros cambios, pero el más notorio me parece el tono de voz de Till, que es un poco más duro. Nur für mich, von allem was man... Además de los gruñidos que hace al inicio. El intro y otras partes de la canción también agregan un par de efectos que desaparecieron en la versión final. Desde mi perspectiva, estos efectos y el tono de voz le daban una intención totalmente distinta a la canción. Al final, Mear se suavizó bastante en el disco. Terminamos con Halt, otra que dejó algunos elementos de lado. Inicialmente el intro de Halt sería con guitarras y no con el teclado como lo hace en el disco. También se eliminaron algunos puentes. Algunas guitarras de fondo. Y el intermedio también me parece mucho más épico.
Otras canciones de esa época tienen sus versiones demos, pero como lo dije al inicio, no tienen grandes diferencias con respecto a la versión final, ni siquiera las múltiples versiones de Legión, como era llamada al inicio Studer B, o el demo Augen zu, que más tarde sería Lifat. Lo más destacable de este es que incluye un par de líneas que más tarde serían parte de la canción Wienerblut, pero de ahí en fuera son más o menos lo mismo. Del mismo modo, aquí podríamos hablar de Ram Wir, un demo que ya hemos disfrutado en vivo, pero que la banda aún guarda para otro momento. Parece que la estructura está finalizada, pero la letra aún debe madurar. En fin, hay otras canciones de las que se sabe su existencia, se sabe que existieron demos, pero no tenemos ninguna grabación que nos dé una idea de su sonido. Si desean que hable de ello, díganlo en los comentarios, porque creo que es un tema para otro video, uno que hable de las canciones no lanzadas de Rammstein. En fin, eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó pueden regalarme un like y compartirlo con sus amigos. Seguramente omití muchos cambios que algunos de ustedes consideran importantes, así que díganme en los comentarios sus cambios favoritos, los elementos que ustedes habrían conservado, o si algún demo les gusta más que la versión definitiva. También se vale. No duden en suscribirse a mi canal y seguirme en las redes sociales con los nombres que aparecen en pantalla. Ya saben que mi nombre es Safe, no Ave, y un enorme saludo a los miembros del canal. ¡Aus!